El Congreso salvadoreño, controlado por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, aprobó reformar la Constitución para permitir la reelección presidencial indefinida y extender el mandato de 5 a 6 años, así como eliminar la segunda vuelta electoral. Además, impulsa una disposición transitoria para que el último periodo presidencial de Bukele, iniciado el 1 de junio de 2024 y que concluirá el 1 de junio de 2029, finalice anticipadamente el 1 de junio de 2027 con el propósito de unificar las elecciones presidenciales, legislativas y municipales. Esta disposición permitiría que el empresario, quien está en el poder desde 2019, se postule para un nuevo periodo presidencial. Vamos a conversar sobre esto con Carlos Dada, fundador y director del periódico digital El Faro de El Salvador. Carlos, bienvenido nuevamente al programa, gusto saludarte. Pascal, es un gusto estar contigo y con tu audiencia. Bueno, pues, ¿qué significa esto para El Salvador, para la democracia salvadoreña? Bueno, mira, yo creo que hay dos formas de verla. Primero, lamentablemente no ha sido una reforma constitucional sorpresiva, es algo que ya se venía preparando y por otro lado, eh, no es un evento aislado. Es decir, es parte de todo este proceso de desmantelamiento de la democracia en El Salvador y la confirmación de que el proyecto de Nayib Bukele es un proyecto dictatorial que está por encima de la Constitución. Yo creo que esto es un atentado a la Constitución y por tanto quita más límites al ejercicio del poder, que es la función de toda Constitución. Podríamos llamarle nicaraguasación. Bueno, lo dije mal, pero se entiende la idea. ¿Se está volviendo El Salvador como Hombre, Nicaragua? eh, El Salvador se está acercando mucho a los estadios que estamos viendo en Nicaragua. En muchos sentidos, Pascal, no solo en ese, hay ya presos políticos en El Salvador. Mira, por primera vez desde que terminó el conflicto armado, es decir, desde 1992, por primera vez Amnistía Internacional considera a salvadoreños presos de conciencia. Esto no sucedía. Hemos documentado ya el retorno de tortura sistemática en las prisiones salvadoreñas. Eh, Toda voz crítica está siendo absolutamente perseguida por este gobierno. Solo en los últimos 2 meses hay más de 100 personas exiliadas, muchos de ellos periodistas, defensores de derechos humanos. Y en los años anteriores son ya miles los salvadoreños que se han exiliado entre ex jueces, ex magistrados de la Corte Suprema, fiscales, ex funcionarios de gobierno, políticos, opositores, empresarios, académicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay toda la inteligencia salvadoreña, digamos, que no está al servicio de esta dictadura en construcción, Ujú. ha tenido que salir ante los acosos del gobierno. Y si me permití, finalmente, solo para poner esto en contexto, El Salvador está entrando en su 4.º año bajo un régimen de excepción, es decir, un estado de emergencia Ujú. que limita severamente nuestros derechos y que permite a cualquier policía realizar detenciones sin necesidad de una orden judicial, lo cual ha llenado las cárceles. Ahora El Salvador es el país del mundo con la mayor tasa carcelaria. Ahora te voy a preguntar qué significa eso para el periodismo, pero déjame preguntarte antes por cómo está recibiendo la población, pues no solo la noticia de la reelección indefinida de Bukele, sino pues este conjunto de medidas que has venido platicando. Tengo la impresión a la distancia, evidentemente no estoy allá, pero tengo la impresión a la distancia de que el país tocó fondo en materia de seguridad pública y que mucha gente dice o se dice dispuesta o estaría dispuesta a perder libertades a cambio de ganar seguridad. ¿Es una visión correcta la mía? Es una visión absolutamente correcta. A pesar de que hay distintas encuestas con distintos índices de popularidad, yo creo que Nayib Bukele sigue siendo eh, eh, uno de los presidentes más populares de América Latina en la mayor parte de los países latinoamericanos con índices de popularidad por encima del presidente de esos países. Lo que has dicho es absolutamente correcto. Y las encuestas en El Salvador así lo prueban. La gente está dispuesta a cambiar libertades democráticas a cambio de seguridad.
Bueno, y para el periodismo, ¿qué significa, Carlos? El medio del que eres fundador y director es un medio con un enorme prestigio, no solo en El Salvador, sino a nivel Latinoamérica, con reportajes importantísimos que leemos aquí con frecuencia. Para un medio que hace periodismo serio como El Faro, ¿qué significa vivir en este entorno? Te agradezco mucho, para empezar, Pascal, tus generosas palabras hacia nuestro trabajo. Em, ha significado un ataque que se ha incrementado a medida que el presidente Bukele ha ido concentrando más poder, que empezó con acusaciones de lavado de dinero, con investigaciones sobre evasión fiscal, a medida que fuimos también nosotros publicando y documentando los pactos del presidente con los líderes de las pandillas. Ujú. A medida que fuimos documentando la maquinaria de corrupción que hay en este régimen, a medida que fuimos aumentando nuestras investigaciones, fue también aumentando el acoso contra nosotros. 22 de 30 miembros del Faro fuimos hackeados con el spyware Pegasus que ustedes conocen tan bien en México. Sí. Ahora hago paréntesis, estamos demandando a la empresa israelí NSO en un tribunal federal de California por la utilización de Pegasus contra nosotros. Y a eso siguió una serie de amenazas, de campañas de deslegitimación, de la utilización de los vehículos mediáticos de la presidencia para atentar contra nosotros. Tenemos medidas cautelares de la CIDH, pero ya el último, digamos, fuerte embate contra nosotros llegó hace 2 meses, que publicamos entrevistas con dos líderes pandilleros que deberían estar presos, que fueron capturados y liberados por este gobierno. Y eso desató finalmente una agresiva campaña contra nosotros y contra defensores de derechos humanos. Ahora mismo no es secreto, buena parte del Faro se ha tenido que exiliar. El periódico ya se había mudado el registro legal a Costa Rica para escapar del alcance del señor Bukele. Y ahora mismo su campaña de ataques, no solo al Faro, he de decirte, a toda la prensa independiente en El Salvador Ujú. y sobre todo a defensores de derechos humanos, ha sido muy, muy eficaz, muy eficiente. Y las últimas encuestas también te dicen que aproximadamente el 70% de los salvadoreños expresan tener miedo de, valga la redundancia, expresar públicamente sus opiniones políticas. Ujú. Este es El Salvador en el que estamos ahora. Lo que parece ser un apoyo del gobierno de Donald Trump a Bukele, los convenios que han establecido para que personas detenidas en Estados Unidos puedan ser encarceladas en El Salvador, supongo que todo esto pues le da aún más fuerza política para poder ir avanzando en este proyecto, ¿no es así? Sí, por supuesto. Mira, las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador nunca, nunca estuvieron en un punto tan bajo como durante la presidencia de Joe Biden. Biden exigía avances democráticos y transparencia en el uso de los recursos y bueno, ¿qué te digo más? Eso los alejó. La llegada de Trump cambió la ecuación para el señor Bukele porque el señor Bukele ya estaba con una relación bastante cálida, digamos así, con los grupos más cercanos al señor Trump, con los grupos de MAGA. Ya había un lobby, incluso El Salvador, en el Congreso de Estados Unidos, Ujú. que lideraba el señor Matt Gaetz. El senador, el entonces senador Rubio, hoy secretario de Estado, ya había visitado varias veces El Salvador. A la segunda toma de posesión de Bukele llegó la familia Trump, no Donald Trump, pero sus hijos. Es decir, la relación ya era bastante intensa. La llegada de Trump a la Casa Blanca le ha abierto las puertas de ese centro de poder en Estados Unidos, porque Bukele está haciendo lo poco que le interesa al señor Trump de Centroamérica, que es parar la migración, y ahora más contento está de que hay una mega cárcel a donde él puede deshacerse de los indeseables migrantes indocumentados. Bueno, pues seguiremos atentos a lo que ocurre en El Salvador, un país muy querido por los mexicanos, y te agradezco, Carlos, siempre la posibilidad de conversar contigo. Pascal, al contrario, te agradezco mucho tu invitación y nuevamente tus generosas palabras. Un abrazo Fuerte para ti y un abrazo, saludo gracias. para toda tu audiencia. Carlos Dada, fundador y director del periódico digital El Faro.
de El Salvador. Bueno, pues es una discusión que muchos países tienen, donde la inseguridad ha llegado a un punto que la gente dice, no, pues mejor mano dura, mejor renunciar a libertades, mejor me quedo con mis opiniones, pero camino seguro por la calle, cuando no habría que escoger entre esas dos cosas. El ideal democrático pues es un país seguro y con libertades, y no hay por qué no poder alcanzarlo. Hay países que lo han alcanzado sin ningún problema. Y no, pues cuando le ponen a uno a escoger entre las dos cosas, pues está mal porque las dos cosas son posibles. Hay que simplemente querer hacer las dos cosas, darle libertad al ciudadano para opinar sobre la vida pública, con todo el derecho que tiene el ciudadano como contribuyente y como miembro de una democracia, decir lo que no le gusta del gobierno, y también pues tener que el gobierno cumpla con el deber de todo gobierno en el marco de una democracia constitucional, que es la primera obligación es darle seguridad a la población. Las dos cosas se pueden y bueno, pues no hay por qué renunciar a alguna de ellas.